Dios me los bendiga nuevamente, oyentes. Estamos aquí reunidos con nuestro pastor Héctor. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás, Henry? Me da mucho gusto en verte en este día tan hermoso que Dios nos permite nuevamente reunirnos y poder tener ese diálogo, no solamente contigo, sino con todos aquellos que estarán escuchando este podcast. Amén, sí, ha sido de gran bendición. Antemano les pedimos disculpas que la semana pasada no tuvimos un episodio, pero sabemos que obviamente a nosotros también nos hace falta de poder reunirnos y estamos aquí nuevamente conectados con ustedes. Hemos estado pidiéndole sabiduría al Señor que nos ilumine nuestros pensamientos a través de su palabra para poder traerles a ustedes, como hemos venido haciéndolo durante los últimos meses, esperando que nuevamente ustedes lo han podido compartir, pero también primeramente que ha sido de bendición para ustedes como tanto para nosotros. Y hoy no hay ningún, excusa, hoy seguimos adelante. Y el día de hoy estaremos enfocándonos sobre un título que le pusimos La reunión como medicina del alma. Es prácticamente reunirse es fundamental para el crecimiento espiritual, emocional y comunitario, ya que ofrece un apoyo mutuo, vital, guía y fortaleza contra el aislamiento y las influencias negativas. Muchos a veces tenemos la tendencia que no es necesario de congregarnos, pero sí es necesario para poder alimentar el alma. Entonces en este día vamos a tratar de enfocarnos en 4 puntos para que ustedes puedan enfocarse un poco más qué es la importancia de poder reunirnos. Prácticamente los 4 puntos estaremos enfocándonos. Primero, reunirse es la mejor medicina contra el aislamiento. Segundo punto que estaremos enfocándonos es el poder que existe en la adoración compartida. El tercer punto, hay un crecimiento y guía espiritual cuando nos reunimos. Y por último, estaremos enfocándonos sobre un testimonio vivo para el mundo cuando permanecemos juntos. Así que esperamos que este podcast, esta charla, les sea de gran bendición. ¿Qué piensa de eso, pastor? Bueno, creo que es muy importante, como bien vuelvo a repetir lo que tú ya dijiste, la reunión como medicina al alma. Creo que estar solo nos perjudica, pero estar acompañado creo que es una gran bendición. Reunirse es algo muy hermoso porque esto es medicina contra el aislamiento. La soledad prolongada no solo afecta el corazón cuando estamos solos, sino también daña el cerebro. Estudios recientes de neurociencia muestran que el aislamiento social o ese aislamiento con nuestros hermanos puede desequilibrar la manera que pensamos, que actuamos, que servimos. También genera ansiedad, la soledad y depresión. Mas, sin embargo, Dios nos diseñó para vivir en relación y no siendo solo nosotros. Es importante que como iglesia, como cuerpo de Cristo, busquemos siempre esa conexión. ¿Por qué? Porque esto nos da vida, no solo como personas en singular, sino en plural, en ese conjunto en el cual siempre buscamos el tener ese convivio, ese acercamiento con los demás. Y en la iglesia es muy importante que entendamos este principio de vivir en relación con Dios primero, pero también con nuestros hermanos. Por eso es que es tan importante que nosotros busquemos reunirnos como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es medicina contra el aislamiento. Sí, y prácticamente cuando uno viene y poder estar reunidos con unos, pues uno aprende de otros, tanto como tal vez el grupo o con la persona que uno pueda reunirse aprende de sí mismo. Obviamente nosotros podemos aprender de ellos. Y sí, usted mismo lo dijo, que Dios nos creó para poder tener una comunión, de tener una relación. Y cuando Él nos creó con ese propósito, para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Él. Y es más, hay una oración que Jesucristo hizo al Padre Celestial, donde Él dijo que prácticamente que pudiera ser uno, así como Él lo es con el Padre, que nosotros también pudiéramos ser un solo cuerpo. Pero a veces sí es normal que a veces uno se quiera sentir
digamos, en la soledad, pero es para que uno pueda analizar y pensar, evaluar dónde se encuentra en esos momentos. Porque a veces hay mucho sonido, mucho ruido alrededor de nosotros que no nos deja enfocarnos o concentrarnos. Pero entonces en ese momento uno puede venir y digamos, tomar su momento de poder ver la creación, sentarse en el patio de su hogar o sea, irse a sentar, tomarse un helado si gusta, un cafecito a solas, pero para poder reflexionar exactamente qué propósito tiene uno sobre esta vida, cómo el Señor nos formó con unas manos tan hermosas y a dónde nos dirigimos para hacer prácticamente ese testimonio y tener esa relación con los que el Señor nos pone enfrente de nosotros. Así que para mí estar unánimes con otros me da mucha alegría, me da mucha paz. Sí, de hecho, la soledad es el taller del diablo. Por ahí escribí algo que la soledad es el taller del diablo, la comunidad es el reflejo de los hijos de Dios. Muchas veces la soledad es muy buena, Henry. A mí me ha pasado que quiero estar a solas, quiero pensar, quiero orar, quiero leer. Y no es mala la idea de estar a solas, pero muchas veces la soledad puede ser el taller del diablo. En la soledad hay pensamientos que nos hablan. En la soledad existe el desánimo, la tristeza, el miedo. Pero la comunidad, o sea, esa comunión con los demás hermanos, es el refugio de los hijos de Dios. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, amigos, hermanos, es que los momentos de soledad son buenos, pero es más importante no olvidar que nosotros somos seres que fuimos creados para vivir en comunidad. Y hablando de la iglesia primitiva, por ejemplo, según escritos extrabíblicos, no sé si usted ha escuchado la Didache, que era un escrito bíblico del siglo I al II. Los cristianos se reunían incluso en cuevas y ellos no solamente se reunían, sino ellos alababan y glorificaban el nombre de Dios. No lo hacían por seguridad, que puede hacer que tenga mucho de cierto eso, sino porque sabían que la fe aislada era frágil. Porque acuérdate, Henry, que la iglesia primitiva fue perseguida por siglos. Entonces ellos se reunían no solo para escuchar la palabra de Dios, sino para alabar a Dios. Pero más que ellos estaban en comunión o estaban como esa iglesia unida, no era tanto por fragilidad, era por fe. Por eso, mi amado oyente, es muy importante que cada uno de nosotros no dejemos de asistir a la iglesia, no dejemos de congregarnos, porque esto no solo aumenta nuestra fe, porque vimos la palabra de Dios, sino alabamos en colectividad con los demás hermanos. Sí, y cuando uno llega a reunirse en la casa del Señor, en la iglesia, pues vemos que el segundo punto que estamos tocando el día de hoy es el poder que existe en la adoración compartida. Cuando uno adora al Señor en unánimes, es como habiendo una fiesta. Como digamos, puede ser que cuando uno comparte un cumpleaños de alguien o de sí mismo y invita a otros parientes, amigos, amistades, qué tan alegre se mira ese ambiente en esos momentos. Así mismo es cuando uno viene a la casa del Señor y podemos compartir el mismo sentir de poder adorar a nuestro Creador, y eso es parte de sentir esa paz, esa tranquilidad, porque vemos que el plan divino siempre ha buscado establecer una relación íntima y personal con sus criaturas. El hombre y la mujer, desde su creación en el huerto, disfrutaban de una comunión directa, cercana y plana con su Creador. Esta relación no era exclusiva de uno u otro, sino que abarcaba a ambos por igual. Dios nos ha dotado a todos los seres humanos con la capacidad y la habilidad de establecer una relación directa con Él. Y cuánto más no poder estar reunidos en adoración. Para mí es algo tan hermoso, y pues lo tuvimos, un servicio tan hermoso que tuvimos aquí, el privilegio, hace un domingo atrás, donde pudimos establecer la creación del Señor en los seres humanos, ver la sonrisa, ver cómo uno adoraba al Señor, ver cómo uno se compartía ese amor.
Y prácticamente eso es lo que el Señor nos ha llamado, a poder compartir su belleza y sus bendiciones. Sí, definitivamente que, Henry, el poder de la adoración compartida o en conjunto, creo que es una maravilla. Primero porque la adoración congregacional tiene un efecto no solamente espiritual, sino psicológico, que está comprobado. Cantar en grupo sincroniza los latidos del corazón. Fíjate qué tan importante es esto, que si cantamos como ese coro celestial, el domingo sincronizamos, dice que los latidos de nuestro corazón armonizan entre sí como hermanos y producen un sentido de unidad. Eso es lo que quiero decir. No solamente palpitan a un ritmo, cantamos a un ritmo, sino que también hay unidad en lo que hacemos. No es solo espiritual, decía hace un momento, es también fisiológico. Es algo que tiene conexión en nuestra humanidad. Cuando alabamos juntos, nuestro cuerpo y almas literalmente se alinean. Y no solamente nosotros, sino estamos alineados con el Todopoderoso. La unión de la iglesia es tan importante. Y me encanta, Henry, que el otro día escuché una anécdota muy hermosa, que había un pastor que contaba esto, que había sucedido en su congregación. Sé que había un hombre que era fiel y yendo a los servicios, pero un día dejó de ir, ya no apareció. Y entonces él se preocupó porque ya no lo miraba en la congregación, cantando juntos, escuchando la palabra, y un día él decidió irlo a visitar. Y mientras conversaban frente a una hermosa chimenea, porque hacía mucho frío, dice que el pastor se quedó viendo la chimenea y el pastor sacó un carbón o un pedazo de carbón del fuego. Así que esa brasa comenzó a apagarse rápidamente. Y el pastor le dijo, ¿sabes? Que nuestra vida fuera de la congregación de Dios, nuestra vida espiritual se apaga lentamente y rápidamente. Pero cuando permanecemos todos juntos, entonces el Espíritu de Dios hace flama en nosotros. Podemos ver entonces que el hombre entendió el mensaje y dijo, yo estoy solo, casi estoy apagándome. Mientras que si nos unimos con la congregación, nuestra luz brillará cada día más. ¿Cómo ves? Eso es hermoso, porque sí, cuando nos empezamos a desconectar de nuestro Creador, pues sí, se empieza uno digamos, a sentir en la soledad, digamos, en esto lo que estamos viniendo a hacer. Pero cuando nos congregamos y nos unimos en alegría y vemos que el Señor está ahí también, pues es como decía el título, que obviamente la reunión es como medicina del alma. Y yo creo que no es como, sino que es medicina, porque es alegría, es paz, donde uno puede ver así. Y cuanto más no, obviamente, estar más unidos en el Señor, pues creo que ahí viene el punto donde hay un crecimiento y una guía espiritual cuando nos reunimos. Totalmente. Sabes que, Henry, te comparto algo. Una iglesia que canta unida derrota la tristeza. Y muchas veces venimos con cargas a los servicios. A mí me ha pasado, no sé si a ti. No, sí, claro que sí. Pero fíjate que cuando dejo por un lado todo lo que presiona mi pecho, lo que me quita el aire, muchas veces vienes tal vez hasta sin sentido a un servicio, que tienes tantas preocupaciones, pero comienzas a cantar, la tristeza desaparece. Es eso que sientes se cambia en alegría. Por eso el libro de Isaías dice que Él convierte nuestro llanto en fiesta. Entonces, una iglesia que canta unido derrota la tristeza antes de predicar una sola palabra. La alabanza en comunidad, la alabanza en iglesia nos hacen ver las cosas diferentes. Los primeros cristianos adaptaron melodías judías antiguas cuando tenían su servicio y hacían una mezcla de ritmos locales. De esa manera la música fue un puente evangelístico para muchos, que llegó a ser y a crear algo diferente en la cultura cristiana.
porque es hermoso alabar al Señor. Yo siempre les digo, Henry, aquí en la iglesia donde asistimos, le digo, ¿sabe qué? Si cantamos media hora, enfóquese, cante, derrame su corazón, cántele al que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque todos tenemos la opción de hacerlo. Así es. Si ya venimos a la iglesia, ¿por qué no tomar ventaja y hacer lo que debemos hacer? Mira, si cantas, la tristeza huye de ti. Si cantas, el agradecimiento surge en ti. Entonces, queremos animarles a que ustedes no dejen de congregarse. Les animamos a que cada día tengan el enfoque en Dios, pero también reunirnos como congregación. Yo quiero decirle algo esta noche. Mire, a todos nos pasa algo en las iglesias. Muchas veces hay cosas que no funcionan como quisiéramos que funcionaran. Hay veces personas nos ven mal. A veces puede hacer que alguien hable mal de nosotros. Pero saben que es más fuerte el que vive en nosotros que lo que puedan decir de nosotros. Y es aquí donde muchas veces nos desanimamos, ya no queremos venir. Pero saben que Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa que nos pueda suceder en las iglesias. Así es, así es. Y cuando estaba obviamente hablando, pastor, sobre lo hermoso de poder entonar una alabanza, me estaba recordando la historia de Pablo y Silas. En momentos de dificultad que ellos estaban pasando porque estaban encarcelados. Estaban prácticamente ellos en un momento desagradables. Pero algo que ellos hicieron unánimes, ellos dos, fue que ellos cantaron himnos y oraron. Entonces estaban ellos en comunión, en el mismo sentir, no solo digamos en comunicación con el Padre, pero también ellos estaban cantando. ¿Cuándo uno va a estar cantando cuando uno está en una situación así como ellos, encarcelados o un dilema? Pero ellos vieron que en el himno y en la oración había poder. Y eso creo que nos lleva a esta situación, que cuando uno se congrega y uno viene con esa alegría de poder entrar por esas puertas con acción de gracias y sentir una de esa paz, esa tranquilidad, que el Señor tiene todo en control, y lo único que Él nos pide es que la alabemos, que exaltemos, que le glorifiquemos. Entonces es hermoso. A mí, para mí, la música es, digamos, tan apasionado que a mí me gusta escuchar todo tipo de música, pero cuanto más cuando la palabra tiene poder, cuando uno está escuchando una melodía y va a la adoración directamente al Señor. Yo ahí miro que obviamente el Señor a veces me saca las lágrimas, pero no lágrimas de tristeza, sino que más bien lágrimas de agradecimiento, que uno puede llegar y entonar. Uno tiene una voz que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para poder sacar esa melodía y poder tener esa paz, ese río que fluye, una agua cristalina. Y entonces todo eso es prácticamente que nos lleva a estar unánimes, mis hermanos. Y sí, digamos, en momentos tristes que uno puede pasar, aun cuando anda manejando, yo le aconsejaría, tome su momento de poder escuchar una alabanza y va a ver cómo el Señor se manifiesta en usted. Y luego ahí usted mismo se va a ir uniendo con ese grupo y va a ir sacando su propia melodía. Sí, lo que pasa que muchas veces como cristianos nunca descubrimos el poder que hay en la adoración, en la alabanza, en esa alabanza compartida. Y esto nos lleva a un crecimiento, a una guía espiritual como congregación. Hay un crecimiento cuando nosotros decidimos alabar al Señor en la congregación o en ese grupo que se llama Cuerpo de Cristo. Tenemos un crecimiento. Yo siempre, y le doy gracias a Dios, que siempre me siento en la primer fila, porque ahí no veo a nadie que está detrás de mí. Y los que están atrás, como no los veo que me ven, entonces yo ahí sí que hago lo mejor con todo mi corazón para darle esa alabanza que Dios merece. El discipulado ha sido algo muy interno que pasa. En la sinagoga judía, por ejemplo, los más viejos se sentaban junto a los más jóvenes. Por ejemplo, jóvenes para enseñarles a interpretar la Torá, pero al mismo tiempo alababan juntos, viejos y jóvenes y niños
alababan a Jehová Todopoderoso al mismo tiempo. La iglesia tomó este modelo y lo aplicó en la enseñanza de Cristo. Reunirse no era una opción, era la universalidad de la vida del cristiano. Entonces, reunirse, ¿qué es lo que dice? Es que Cristo es el centro de la reunión. Cristo debe ser el centro de la reunión. Por eso muchas veces nosotros hemos perdido el crecimiento como cristianos porque decidimos, Henry, no asistir a los servicios, asistir cuando quiero y puedo. Y no, esto va mucho más profundo. Esto es reconocer que yo necesito un crecimiento, reconocer que cuando llego a la casa de Dios, el crecimiento se da. Entonces, necesitamos tomar el ejemplo de la iglesia antigua, de que jóvenes, niños, adultos, ellos participaban juntos. Se cuenta una historia de un joven predicador que de repente comenzó a desanimarse. Comenzó a desanimarse porque él pensaba que sus sermones no eran tan buenos como los del pastor. Entonces él comenzó a desanimarse y comenzó a pensar que sus sermones o las predicaciones eran muy simples. Pero en una ocasión una anciana de la iglesia lo tomó de la mano y le dijo: hijo, no te desanimes, no subestimes una semilla pequeña que plantas todos los domingos. Cuando tú plantas una semilla, Dios la hará germinar. Algún día va a dar un fruto y el fruto que va a dar es un fruto eterno. Entonces, este joven dice que se levantó y se incorporó y en lugar de desanimarse, esto lo animó para seguir predicando la palabra de Dios. Muchos años después fue un gran líder, fue un gran pastor. Por eso es que la fe es como un árbol. La fe es como un árbol, solo crece si se recibe agua constante y esa agua fluye en comunidad, fluye como iglesia. Esa agua bendita que viene de parte de Dios nos hace crecer porque fluye no solo para mí, no solo para ti, sino fluye para todos nosotros. Sí, y sabe, pastor, en este momento prácticamente como dice que hay un crecimiento y una guía espiritual cuando nos reunimos. Podemos aprender de los hermanos y hermanas que se congregan en la iglesia, pero quiero tomar este momento también de agradecer por su vida, porque yo creo que en estos momentos, digamos, tenemos el pastor de pastores que es nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente Él es el visionario que guía y cuida a todas las ovejas con amor y sabiduría, pero de la misma manera hay pastores humanos como usted que prácticamente toma ese papel de poder sembrar esa guía, ese crecimiento espiritual, así como el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, ama a sus ovejas. Así lo veo yo con usted, pastor. Y le agradezco a Dios por su vida, porque yo he llegado a ver cómo usted atiende a la congregación con amor, con pasión, de poder abrazar esas ovejitas, a veces que podemos ser necias y no escuchamos la voz a veces y queremos hacer nuestra propia voluntad, pero luego ahí está usted para poder traernos nuevamente y encaminarnos y poder prestarnos ese amor, ese gesto que necesitamos, ese crecimiento espiritual. Y cuánto más no podemos recibirlo de parte de usted, que prácticamente nos ha enseñado de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a sus propios sentimientos, sino que de acuerdo a lo que es la palabra escrita. Y creo que eso es lo que nos ha formado como una iglesia amorosa. Así que gracias, pastor, nuevamente por ese gesto, ese privilegio que usted ha tomado este labor. Yo sé que no es fácil, pero a veces no le damos tanta importancia a veces a nuestros pastores. Y sí, hay un crecimiento necesario, así como cuando vamos a la escuela, a la high school, hay un maestro que nos va enseñando, que nos va guiando. Y en este caso, las iglesias tienen un pastor. Y así como usted, que es nuestro pastor, gracias nuevamente. Gracias, Henry. Me animan mucho tus palabras, porque creo que si venimos a este mundo, venimos con un propósito. Y yo decía algo el domingo: si Dios me diera 1000 vidas, esas 1000 vidas predicaría su evangelio. Y si me diera otras 1000 vidas,
decía también, esas 1000 vidas me casaba con Laurita, porque es un gran apoyo. Así que me honran tus palabras. Gracias, hermano, de veras, con todo mi corazón. Fíjate que algo interesante, hablando de la congregación, es que en la tradición cristiana del siglo III, había un grupo de jóvenes cristianos nuevos y ellos no podían ser bautizados si primero no avanzaban primero en la Torá, en poder escudriñar la palabra, y tenían que pasar un año sin faltar una sola vez a una de esas reuniones. Por lo tanto, esto nos dice que la comunidad, o sea, el cuerpo de Cristo, era la garantía de su fe auténtica. Hoy día, en verdad que hemos perdido eso tan hermoso de reunirnos como cuerpo de Cristo. Y esto nos conlleva al siguiente paso, que nosotros somos testimonio vivo para el mundo cuando vivimos en unidad como iglesia. La gente se da cuenta, la gente sabe si tú eres un hombre de fe o no, de acuerdo al fruto del Espíritu que hay en ti. Pero también somos un testimonio vivo para el mundo cuando permanecemos en unidad. Congregarse es una proclamación pública que nosotros hacemos, Henry. En tiempos de persecución, asistir a las reuniones equivalían a arriesgarse a morir. Y hoy día creo que nosotros hemos perdido esa bendición de tener libertad. A menos aquí en Estados Unidos tenemos libertad de reunirnos, pero también era el mayor testimonio de fidelidad que la gente miraba, que a pesar que eran perseguidas esta primera iglesia, ellos no solamente arriesgaban su vida, sino también eran un testimonio fiel de a quien seguían, que era Cristo. Hoy, aunque no tenemos esas persecuciones, en muchos lugares congregarse sigue siendo una forma de decir al mundo: yo pertenezco a Cristo. Yo asisto a la congregación de Días de Gloria, por ejemplo, porque amo a Cristo. Cristo es mi buen pastor, es mi Salvador. Tenemos que dar fe de a quién pertenecemos. ¿No crees tú eso? Sí, por eso la misma palabra nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen la costumbre. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser ese testimonio vivo. Tenemos que venir y nuevamente llenarnos de lo que el Señor nos da para poder ir y testificar lo que Él es en nuestras vidas. Entonces, prácticamente para nosotros como hijos, como creyentes, es necesario congregarnos lo más que se pueda, porque ahí más nos vamos a llenar de su palabra, de su gozo, de su paz y todo eso, y poder transmitirlo ahora más que nunca. Digamos, hay gente que se desanima y hay gente que a veces piensa: ¿de dónde está el Señor? Pero el Señor siempre ha estado donde siempre ha estado. Somos nosotros que nos alejamos. Entonces, cuando venimos y nos reunimos en esa situación, es parte de la que la congregación crea una experiencia compartida de adoración, donde las personas expresan gratitud, alaban a Dios y reconocen su amor y verdad constantes. Aquí prácticamente nos podemos reunir y testificar realmente quién es Dios para nosotros, y poder llevar ese mismo testimonio el día lunes cuando vamos al trabajo o nos presentamos con nuestros vecinos, que el mismo gozo que sentimos el día domingo de poder congregarnos, o el día viernes, ese mismo gozo tiene que ser eficaz en nuestras vidas, y vivir ese testimonio que sea vivo, que siempre sea ardiente, con un espíritu que dé poder para poder testificar lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo. Mira, de hecho, Henry, yo te digo, y oyentes, amigos que nos escuchan, muchas veces nosotros no consideramos de verdad el privilegio que nosotros tenemos a tener libertad de asistir a un servicio. En Corea del Norte, uno de los países más hostiles que hay en el mundo, como India, el Middle East también, al cristiano no se le ha permitido celebrar un servicio a aire libre, pero los creyentes se reúnen en casas clandestinas, se reúnen en bosques. Ellos son un testimonio claro de quién es su Señor, Jesucristo.
Por eso es que nosotros les invitamos esta noche a que no hagamos desidia para seguir reuniéndonos. Sé que todos tenemos adversidades en la vida, pero no dejemos de reunirnos, porque gracias a Dios tenemos libertad. Yo creo que los norcoreanos dicen, es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. La iglesia reunida es la carta de Dios que escribe al mundo. ¿Por qué? Porque somos cartas, dice Pablo, que la gente los puede leer. Y cada creyente es una línea de ese mensaje. Tú y yo, Henry, y los que nos escuchan, somos una línea de ese mensaje. Dios habla a través de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de congregarnos. Sí, y la palabra en Efesios 5, del 19 al 20 dice, animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos aquí estamos agradecidos de una manera u otra. Y en esos momentos de estar agradecidos es venir y congregarnos, venir y visitar a nuestro Padre Celestial. Y yo sé que muchos tal vez dicen, no es necesario congregarse. Pero créame que cuando uno está fuera de la congregación, hay muchas distracciones. Claro. Hay muchas. Recuerdo que durante el momento de la pandemia, cuando uno no se congregaba y uno miraba por línea el servicio, pues ahí estaba la refri. Se paraba uno y iba a la refri a agarrar un refresco o un alimento y se perdía el momento de la predicación o de una alabanza. O de repente le sonaba el teléfono o de repente venía y tal vez, digamos, escuchaba un ruido de una manera u otra. Y no se enfocaba en lo que realmente uno estaba en ese momento, es de enfocarse, de adorar al Padre. Y ahora que se ha abierto a las iglesias, como que muchos se han acostumbrado a estar en esos momentos. Pero créanme que es muy diferente estar fuera del servicio que estar dentro. Cuando uno está dentro y está uno en el mismo sentir, créanme que prácticamente se le olvida todo. Se le olvida todo. Y a veces llega un momento que uno no quiere parar. Quiere que siga la alabanza, quiere que siga la palabra, porque el Señor se está manifestando en esos momentos. Así que mis hermanos oyentes, si usted no se ha congregado o se ha alejado de una congregación, pues es tiempo que volvamos a casa y poder decirle, Padre, aquí estoy nuevamente. Y créame que yo se los puedo testificar que a veces llega el momento donde quiero que ya llegue el día viernes o el día domingo para poder congregarme, porque uno necesita que volver a llenarse. Es uno, como el tanque de gasolina se tiene que llenar, y nosotros también nos tenemos que llenar de la palabra. Sí, gracias, Henry. Fíjate que yo quiero remarcar esto antes de que cerremos este episodio. Decía hace un momento que la iglesia reunida es la carta que Dios escribe para el mundo, y cada creyente es una línea de ese mensaje. Cada uno de nosotros somos una línea de ese mensaje. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque en el Imperio Romano los cristianos eran llamados la tercera raza, aparte de los judíos y los gentiles, porque se distinguían por algo muy evidente. Ellos se reunían cada semana para compartir pan y vino en memoria de Cristo. Era su marca más reconocible. Nosotros nos reunimos porque damos fe que Cristo es el pan de vida. Amén. Nosotros nos reunimos porque le alabamos al Todopoderoso. Nosotros nos reunimos porque le amamos. Sabemos que Él vendrá pronto por su iglesia y Él no podrá llevarse una iglesia que está desunida. Él vendrá por una iglesia que no tenga mancha ni arruga, pero que esté unida. Por eso le animamos, antes de concluir esto, le animamos a que póngase a pensar la gran oportunidad que Dios nos ha dado de estar vivos. Y no solo vivos, sino tenemos propósito en esta vida. De tomar ventaja de asistir a los servicios ya que tenemos libertad. Que esa marca como cristianos sea la unidad como cuerpo de Cristo. Sí, yo les quiero tomar este momento de agradecerles
oyentes. Y recuerden, esto no es una religión, esto es una relación con nuestro Padre Celestial. No es como nosotros nos sintamos, si nos sintamos animados, sino que prácticamente venimos porque estamos agradecidos, porque el Señor nos ha sostenido, nos ha alimentado, nos ha dado tantas bendiciones. Entonces prácticamente esta es una relación de poder venir y congregarnos, testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y ser prácticamente ese testimonio, ser la luz y la sal como somos llamados. Así que los animo, mis hermanos, nuevamente en todo momento de poder congregarse en una iglesia si no se ha congregado. Yo quiero terminar diciéndoles, amigos y hermanos, la reunión de los santos no es un hábito más en la agenda, sino es una necesidad vital para nuestro espíritu. Por varias razones, ahí encontramos apoyo en la batalla contra el aislamiento. Experimentamos la adoración que sana, crecemos en sabiduría y nos convertimos en un testimonio vivo para todos los que nos conocen. Recordemos que la iglesia reúne a todos los santos de Cristo. La iglesia reunida es la señal de que Cristo sigue presente en este mundo. Sigamos hacia adelante, no descuidemos nuestras reuniones. Por cada encuentro que nosotros tengamos, hay una victoria para nuestras vidas. Así que sigamos juntos este camino tan hermoso que es de adorar, escuchar la palabra de Dios y ser esa luz en medio de la oscuridad. Gracias a cada uno de ustedes, les amamos, les esperamos en el próximo episodio y que tengan bonito día. Hasta pronto, Henry, gracias por estar conmigo el día de hoy también. Igualmente, pastor, gracias a usted por poder tomar este tiempo conmigo y poder compartirlo. Hasta pronto, que tengan bonito día. Saludos.